Muy bien, buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta primera clase de todo este maravilloso curso de Daniel 11 que estaremos viendo durante esta semana. Un curso muy importante. Y pues bueno, presentar excusas. En la noche de ayer hubo un corte de luz por acá, por donde vivo, y nos fue imposible, de verdad nos fue imposible iniciar. Entonces, hoy vamos a tener esa clase y vamos a estar corriendo pues las clases a fin de que entonces sigamos el orden y pues todos vayamos en el mismo sentido. Entonces, hoy básicamente lo que vamos a ver es esta estructura que nos va a permitir conocer el contexto, un contexto necesario para que podamos entender lo que de aquí en adelante se hablará en Daniel capítulo 11, porque básicamente todo ello es una profecía paralela. Entonces, antes de iniciar, quiero saludarlos, los que se conectan acá, los que se conectan a través de StreamYard, los que se conectan también a través de TikTok. Un saludo muy especial, gracias por creer en este proyecto. Esperamos seguir teniendo mayores cursos, sobre todo del tema profecía, para que todos pues estemos alineaditos y podamos continuar en nuestra preparación antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tomaremos un momento que están con esta tragedia del temblor de hoy, del terremoto, especialmente pues en las ciudades donde más hubo afectaciones. Algunos de los estudiantes se excusaron, pues algunos están en Cali, y pues sí manifestaron en su momento pues que les quedaba imposible conectarse porque pues la luz está intermitente, hay toque de queda, de hecho hay un toque de queda en algunas poblaciones para evitar robos, saqueos, bueno, la situación está un poco complicada, sobre todo lo que es Cali eh, y pues cercanías, así que pues nada, sigamos orando a Dios, sigámonos preparando porque pues finalmente todo esto, toda esta... todos estos sucesos, todo esto que está pasando, pues finalmente nos invita a que sigamos preparándonos para ese glorioso día y sobre todo para que nuestra fe esté firme en el momento de la gran prueba. Así que los invito a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso Padre y buen Dios, te damos gracias por este día. Te queremos dar gracias porque pues muchas personas pues estamos bien a pesar del temblor, no tuvimos mayores inconvenientes. Gracias también por aquellos que su vida ha sido preservada para dar testimonio de ti. Pero queremos pedirte por aquellos que en este momento están en un momento de dolor, como lo es el alcalde de una de estas poblaciones del Chocó que perdió a su hijo de 6 años. Queremos pedirte por aquellos que han perdido sus casas, han perdido sus ahorros, han perdido eh, todo, prácticamente han perdido todo en esta tragedia. Tal vez no entendemos muy bien qué está pasando, tal vez no es el momento de tal vez llegar a analizar. Simplemente queremos suplicar por tu misericordia, no solo para nosotros, sino para los que están allí sufriendo todos estos desastres, que son protagonistas de estos desastres, que tal vez están preguntando qué pasa. Una voz de aliento que podemos elevar, una voz de oración, tal vez en este momento no sean suficientes. Tú has dispuesto a través de muchos entes gubernamentales y no gubernamentales que podamos hacer llegar ayudas. Entonces, pues Señor, así como tú has sido bueno con nosotros, ayúdanos a ser dadivosos para poder llevar estas ayudas a muchas personas. Y al iniciar este curso queremos implorar que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe y nos permita entender lo que vamos a estudiar, que es un tema de suma importancia para nuestra preparación espiritual. Así que suplicamos y confiamos en que tu Santo Espíritu nos guiará a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, como les comentaba, entonces, Daniel 11 trae una serie de símbolos. Por ejemplo, habla del rey del norte, habla del rey del sur, habla, por ejemplo, de algunos sucesos que son enigmáticos, que tal vez son muy enigmáticos en el momento en que se leen por primera vez. Nos trae palabras claves, nos traen situaciones claves, como por ejemplo habla Daniel 11:32, cuando dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿sí? Tenemos que descubrir quién es el que hace ese tipo de cosas.
Daniel 11:40, por ejemplo, habla de que el rey del norte se turba cuando recibe noticias del oriente y del norte, y dice entonces que está dispuesto y sale con gran ira para destruir y matar a muchos, que va a plantar las tiendas entre los mares y el Monte Santo. Todos estos símbolos los vamos a descubrir durante esta semana de estudio, pero como les decía, para poder entender, tenemos que mirar el marco que Daniel nos presenta desde el capítulo 2, pasando por el capítulo 7 y yendo por el capítulo 8. ¿Por qué? Porque estas profecías, aunque se dieron en tiempos diferentes, corresponde a una misma, solo que contada en paralelo con diferentes símbolos y tiene diferentes objetivos. Bien, Daniel 8, Daniel 8 tiene un objetivo muy, muy importante que tiene que ver con todo lo que es el ataque al sistema de santuario. Bien, Daniel 7 se enfoca en lo que hace el cuerno pequeño, a los santos, que es lo que hace contra Dios. Bien, y en Daniel capítulo 2 nos muestra, además de la sucesión de unos reinos, pues también nos muestra finalmente, pues, cómo se instalará ese reino eterno que no caerá nunca, que es el reino del Señor de los ejércitos. Entonces, vamos a iniciar entonces leyendo Daniel el capítulo 2. Daniel el capítulo 2, acompáñenme ustedes allí en sus Biblias. Vamos a ir a Daniel el capítulo 2. Aquí en el diagrama que ustedes están viendo, pueden ver que cada parte de la estatua pues tiene o está asociado hacia un reino, hay unas fechas, pero dirán ustedes, bueno, ¿quién determinó, sí? ¿O quién fue el que decidió decir entonces que esa era la interpretación correcta? Pues la misma Biblia, y de hecho el mismo Daniel, eh, pidiendo al Señor la correcta, la correcta interpretación, pues la obtuvo directamente de Dios. Pero tenemos que ir a comprobarlo con la Biblia, con la Biblia. Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo 2. Y vamos a ver algo muy importante, y es que el rey está preocupado por su futuro y el futuro de su reino. Él quiere saber qué es lo por venir, qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, Dios le da un sueño, pero cuando le da el sueño a, al rey de Babilonia, Nabucodonosor, se le olvidó. A él se le olvidó el sueño. Dios se lo dio, pero se le olvidó. Y entonces es cuando llama a los sabios, vienen los astrólogos, vienen los adivinos, no pueden decirle el sueño, no pueden descifrarlo, mucho menos descifrarlo. Y resulta que en el versículo 10, acompáñenme allí, Daniel capítulo 2 y el versículo 10, vamos a contestar vamos a mirar, perdón, qué fue lo que le dijeron estos adivinos, astrólogos, mediums, espiritistas. Vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Entonces tenemos allí un grave problema y es que Dios deja en ridículo a todos estos adivinos, dejándole claro que el único que conoce lo por venir para interpretarlo correctamente es directamente Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, estos adivinos, magos, astrólogos, todos estos mediums, espiritistas, de hecho, hace poco en las elecciones vimos pues una presunta angelóloga, pues que tenía presuntamente comunicación con los ángeles y que esos ángeles le dijeron que iba a ganar un candidato, pero finalmente ganó el otro. Bien, entonces sacaron 20,000 excusas. Algo así pasó, algo así. Porque cuando Dios prohíbe la práctica
de los adivinos, de los agoreros, ¿sí? Tal vez se pregunten quiénes son los agoreros. Pues bien, los agoreros son esas personas que se dedican a decirle a la gente, pues para que usted le vaya bien, póngase usted un amuleto, no pase por debajo de una escalera, porque eso es mala suerte. Pila se cruza con un gato negro al frente porque eso es mala suerte. Cuelgue una sábila detrás de la puerta para que le vaya bien. En fin, todos esos son agüeros. Los agoreros se encargan de ese tipo de cosas. Entonces, fíjense lo interesante del asunto. Cuando Dios deja en ridículo a todos estos astrólogos, adivinos, agoreros, mediums, espiritistas, todo este tipo de cosas, Daniel se entera de un edicto, Daniel se entera de un decreto donde el rey manda asesinar a todos los sabios de Babilonia. Hasta ese momento Daniel no sabía del sueño. Daniel no sabía del sueño. Y fíjense lo interesante, versículo 15, Daniel 2, versículo 15. Daniel habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc dio a saber a Daniel lo que había. Daniel entró. Ahora fíjense el punto importante. Este es el punto importante. Y esto nos deja una primera gran enseñanza. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo y que él daría al rey la interpretación. Pero ¿por qué Daniel hizo ese pedido? Es importante analizarlo. ¿Por qué Daniel pidió por qué pidió eso? ¿Mm? Versículo 17. Ahora fíjense, aquí es donde viene el punto clave. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber todo a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y les contó todo lo que sucedía. Ahora, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces aquí encontramos que el enemigo también tenía su plan. El enemigo no se iba a quedar quieto con el hecho de que dejara en ridículo a sus astrólogos, a sus medios, espiritistas, adivinos, hechiceros. Entonces, tenía que hacer matar a los hijos de Dios fieles. En este caso es Daniel, Azarías, Ananías y Misael, o conocidos como Sadrach, Meshach y Abednego, ¿vale? Conocidos también con esos nombres. ¿Mm? Entonces, fíjense lo interesante y es que en el versículo 18 piden misericordia para que sea el Dios del cielo quien les revele el sueño. Recordemos que el rey tuvo un sueño y se le olvidó. Él tuvo el sueño, se levantó y se le olvidó el sueño. Lo que estaba pidiendo el rey era que alguien viniera y le contara el sueño y aparte la interpretación. Pero el rey se le había olvidado, no tenía ni idea cuál era el sueño. Lo tuvo, pero se le había olvidado. Por eso era imposible para los adivinos. Por eso es imposible que el diablo, y eso sí tengámoslo muy presente, el enemigo no puede leer la mente. Los demonios no pueden leer la mente. Es por eso que en muchas ocasiones, o digamos el Señor Jesucristo en Mateo 6, pide que las oraciones sean en secreto, es decir, mentalmente. Aquellos pedidos fuertes del corazón, aquellos pedidos que tal vez no queremos que nadie escuche, digámoselos a Dios, pero digámoselo mentalmente, porque el enemigo no puede leer la mente. Él puede leer nuestras actitudes, pero la mente no la puede leer. Punto clave y punto importante. ¿Mm? Entonces, Daniel ora junto con sus amigos y viene lo que es el versículo 19. El secreto le fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le reveló el sueño y le reveló la interpretación. Entonces, fíjense lo importante de pedir las misericordias a Dios para poder entender todo lo que estamos estudiando. Sin el Espíritu Santo es imposible que lo podamos entender. Sin el Espíritu Santo es imposible que podamos llegar al conocimiento que Dios desea que nosotros tengamos, que todos sus hijos tengan. Entonces,
Para que usted comprenda las profecías, las pueda hablar, las pueda explicar, usted no necesita ser teólogo, no necesita ser teóloga, no necesita usted ser un PhD en teología. Por supuesto que no. Si lo quiere estudiar, maravilloso, hágalo. Pero para entender las escrituras no se necesita ser teólogo. Necesita el Espíritu Santo y un corazón humilde para aprender. Cierro este paréntesis. Entonces, como ya todo le fue revelado a Daniel en visión, como nos dice la Biblia, ahora se enfrenta al rey y entonces le explica el sueño. Pues sencillamente, para resumir, oh rey de reyes, tú tuviste un sueño y en ese sueño tuviste una estatua enorme, grandísima, cuya cabeza es de oro, ¿sí? El pecho y los brazos es de plata, luego el vientre y muslos de bronce, luego unas piernas de hierro y luego viste unos pies de barro mezclados con hierro cocido. Después de todo ello, estabas mirando cuando vino, ¿sí? Vino una roca que no fue cortada por mano humana y golpeó los pies. Fíjense que la roca golpea los pies y fueron desmenuzados los pies, pero también fue desmenuzado el hierro, fue desmenuzado el bronce, fue desmenuzado el pecho y la cabeza de oro. Y ese gran monte, sí, perdón, y esta piedra se convirtió en un gran monte, sí, en un gran monte que permanece para siempre, llenó toda la tierra y permanece para siempre. Ese fue el sueño. Ahí Nabucodonosor se acordó, dijo, ah, sí, señor, efectivamente este es el sueño, efectivamente eso fue lo que soñé. Ahora deme la interpretación. Entonces habíamos hecho la pregunta al principio, ¿sí? Que habíamos visto aquí en nuestro cuadro, ¿sí? Habíamos visto aquí en nuestro cuadro, que cómo sabíamos realmente que entonces la cabeza de oro es Babilonia. ¿Quién lo determinó? ¿Quién lo interpretó así? ¿Cómo sabemos que es correcto? Bien, cuando nos devolvemos entonces a nuestra clase o a nuestras clases de interpretación profética, vemos que una de las primeras, bueno, digamos, mandatorios para poder entender es que la Biblia se explica a ella misma. ¿Mm? Ahora, vamos a ir a ver cómo fue que Daniel lo interpretó y por lo tanto no hay error en ello. Cabeza de oro. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos a leer versículo 36, 37 y 38. Daniel 2, versículos 37 y 38 nos dice lo siguiente: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Ahora fíjense cómo termina este versículo. Tú eres aquella cabeza de oro. Quiere decir entonces que esta cabeza de oro efectivamente es el reino de Babilonia. Interpretación humana, no. Daniel mismo está diciendo, tú, rey Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Entonces, la misma Biblia me está interpretando, la misma Biblia me está diciendo que esta cabeza de oro es Babilonia. Es Babilonia. Y Babilonia va del año 605 al año 539 antes de Cristo. David, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ya lo podemos investigar en la historia. Ya es mucho más sencillo preguntarle, por ejemplo, a Google o también a ChatGPT o la inteligencia artificial que ustedes quieran manejar. Duración del reino de Babilonia y les va a arrojar exactamente esta misma fecha, del año 635 al 539 antes de Cristo. Entonces resulta que Daniel le sigue diciendo en el versículo 39, Daniel 2:39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un reino, perdón, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces Daniel mismo le está diciendo, oye, después de ti vendrá otro reino. Fíjense que es el mismo Daniel que está diciendo que después del reino de Babilonia vendrá otro reino y después de este reino, otro reino que lo describe como el vientre o los muslos de bronce. Bien, entonces resulta que
quien derrotó o hizo caer el reino de Babilonia fue el reino de los medos y los persas. ¿Cómo lo comprobamos? Fíjense que aquí no tenemos que ir muy lejos a la historia. Ustedes pueden leer Daniel el capítulo 5. En Daniel el capítulo 5 se narra precisamente cómo fue la caída de Babilonia. Entonces allí nos cuenta, les cuento muy rápido, pero la idea es que ustedes lo puedan leer. Allí se cuenta que el nieto de Nabucodonosor II, pues decidió tomar los elementos del santuario, hizo una bacanal, hizo una fiesta, hizo que las personas del común y aún sus concubinas y meretrices tomaran vino fermentado de esos vasos sagrados. Hubo una inscripción en la pared que decía Tekel, Tekel, Pérez Uparsin, que quiere decir ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche, Darío seca el Éufrates, se mete por una de las rendijas por donde corría ese río Éufrates y mató pues al nieto de Nabucodonosor II, y ahí termina el reino de Babilonia y empieza el de los medos y los persas. Lo pueden leer en Daniel capítulo 5. La historia igual así lo ratifica. Entonces, se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué brazos? ¿Por qué brazos? ¿Y por qué es ejemplificado de esta manera? Pues bien, básicamente ustedes ven que cuando uno cruza los brazos, un brazo está por encima del otro. Bueno, esta es la forma, digamos, simbólica de mostrar que los medos representan este brazo, que los medos estaban por encima de los persas. Es decir, aunque los dos estaban unidos, ¿sí? Los dos estaban unidos, un reino era superior al otro, que en este caso eran de los medos. Por eso se simplifica, o se ejemplifica, perdón, de esta forma los brazos, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Entonces, el reino de los medos y los persas comienza desde el año 539 al 331 antes de Cristo. Pero en el mismo versículo 39 dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Pues resulta que la historia me confirma, me ratifica, ¿sí? Me ratifica que quien derrotó al reino de los medos y los persas fueron los griegos por medio de Alejandro Magno o Alejandro el Magnífico o Alejandro el Grande. Bien, este reino fue del 331 al 168 antes de Cristo. Ahora, hay unas particularidades muy importantes allí. Fíjense que, y esta es la manera como Dios nos muestra que es muy sabio. Resulta que el reino de Babilonia fue ejemplificado, en este caso como una cabeza de oro, porque los babilonios eran seres muy pensantes, eran personas muy pensantes. De hecho, lo que es conocido como Mesopotamia, que fue parte de este reino, se le conoce como la cuna de las naciones. Eran personas demasiado pensantes, ¿bien? Muy pensantes. Con respecto, era un reino de los medos y los persas, era un reino que manejaban muchísimo la plata en cuanto a su joyería, ¿sí? En cuanto a su joyería y pues alcanzaron una extensión bastante amplia. ¿Por qué el vientre de bronce? Bueno, el bronce obviamente es un metal inferior, pero también se refiere a la inferioridad moral que tenían los griegos, porque el vientre, porque eran personas o era un reino muy intemperante sexualmente. De hecho, en las vasijas que se pueden ver por ahí a través de la arqueología, pues muestran que sus prácticas pues no solo incluían personas o personas del mismo sexo, sino pues también incluía pues otro tipo de aberraciones que para ellos pues era muy común, ¿vale? Era muy común. Entonces, el decaimiento moral en cada reino cada vez fue peor, pero digamos la particularidad de estos, de que fuera de bronce y el vientre se refería pues a esta inmoralidad sexual que reinaba bastante en el reino de Grecia. Bien, entonces, la misma historia está ratificando todo esto. Por otro lado, entonces dice que seguirá otro reino, bien, otro reino que está ejemplificado por las piernas de hierro.
Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrará todo, dice precisamente la interpretación. Pues bien, esto pertenece al reino de Roma, quienes son los que derrotan a los griegos, ¿sí? Derrotan a los griegos, y su reino va desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Así que es muy importante esta parte porque el hierro vuelve a aparecer en Daniel el capítulo 7. Ahora, en este orden de ideas, ¿por qué el hierro? Primero, ¿y por qué las piernas? Primero, porque es el reino que más ha durado en la historia, es el imperio más largo de la historia. ¿Vale? Segundo, porque principalmente sus armas y escudos eran hechos de hierro que si lo ponemos a pelear o ponemos en una balanza, la pelea entre lo que sería el bronce, la plata y el oro, el hierro prácticamente rompe cualquiera de esos metales. Es un metal muy fuerte, es un metal muy duro y el imperio romano se caracterizó por ser un imperio militar muy fuerte, un imperio militar bastante fuerte y cruel en sus prácticas, ¿sí? En sus prácticas de dominio. Y de hecho eso se puede ver en lo que sucedió en la Jerusalén del año 70, la forma como crucificaban a las personas, los instrumentos que utilizaban para torturar y matar pues, a sus prisioneros. Bien, entonces, por eso piernas de hierro. Más adelante, Daniel entonces habla de que los pies tienen mezcla de hierro y mezcla de barro. ¿Mm? Esto pues es una mezcla ilícita, o sea, no hay forma en que el hierro se pueda mezclar con el barro. Entonces allí es donde viene ya la interpretación eh, teológica, la interpretación espiritual, y es que en el año 476, que es cuando es derrotado el imperio romano militar, ¿sí? En este año 476, el obispo de Roma le entrega, perdón, el emperador romano, que se le conocía como el Pontificis Maximus, le entrega su poder al obispo de Roma, pero le da ese poder en el 508 después de Cristo. Le entrega ese poder absoluto, pero ese poder absoluto se manifiesta 30 años después. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos pies corresponden a una mezcla que no es buena. ¿Cuál es esa mezcla? La mezcla entre iglesia y Estado. Es una mezcla ilícita. ¿Mm? Es una mezcla que se paró por un tiempo, pero después tomará lugar o tomará fuerza nuevamente. Finalmente, Daniel termina diciendo que la roca termina en el tiempo donde reina, ¿sí? En el tiempo donde reina los pies de barro mezclados con hierro. Este tiempo. Entonces, fíjense que esta roca, que es Jesús, ¿sí? Esta roca, que es Jesús, va a venir cuando nuevamente esta Roma papal, este imperio papal, resurja y vuelva a reinar como reinó anteriormente, pero eso ya lo vamos a ver en Daniel 7. Esto es apenas el contexto para que lo tengamos en cuenta y cuando lleguemos a Daniel 11 ya hablemos un mismo idioma. Entonces, recordemos rápidamente los reinos. Recordémoslo rápidamente. Babilonia, Medo-Persia, perdón, el orden de los reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, viene la mezcla de barro y hierro, que es la Roma papal, bien, que es la Roma papal. Vamos bien hasta ahí. Y después, en el tiempo de la Roma papal, es cuando cae o va a caer esta piedra, desmenuza de los pies para arriba todo, y es cuando se establece el reino de Dios por siempre y para siempre en esta tierra. Estamos viendo el orden de todo. Entonces, recordemos esto. Ahora, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 me presenta exactamente el mismo orden, solo que con otros símbolos. Daniel 2 me lo presentó en símbolos de metales. Bien. Daniel 7 me lo presenta
en símbolos de animales, en símbolos de animales. Entonces, Daniel 7 no ocurre en el mismo periodo de Daniel 2, ahí pasan muchos años, pasan bastantes años. Y de hecho, ustedes lo pueden comprobar en el versículo 1. En Daniel 2 estamos en pleno apogeo del reinado de Nabucodonosor. Pero Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, son tiempos diferentes, pero es una misma profecía. Y entonces Dios demuestra una serie de animales, una serie de bestias, ¿sí? No llamémoslo animales, bestias, bestias. Entonces dice que en la visión que Dios le muestra al profeta Daniel, le muestra cuatro grandes bestias. La primera es un león con alas de águila, la segunda es un oso, ¿sí? Es un oso con tres costillas en la boca, eso tiene su significado. ¿Mm? La tercera es un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, eso también tiene su significado. Y surge una cuarta bestia, que es una bestia, dice que es espantosa y terrible, tiene dientes de hierro, muy importante que esta bestia tiene dientes de hierro. En esta parte no nos vamos a ubicar todavía no, porque esto es un poquito más adelante. El hecho es que la cuarta bestia que se puede, o sea, si lo ponemos o para definir un animal, puede ser un dragón. Entonces, de esta cuarta bestia, dice que arranca tres. Bueno, dice que de esa cuarta bestia le nacen 10 cuernos. Sí, de esta cuarta bestia espantosa y terrible. Le salen 10 cuernos. Pero en medio de esos 10 cuernos nace o sale lo que habíamos visto aquí. Y esto hay que tenerlo presente. Un cuerno pequeño. ¿Sí? Este cuerno pequeño es sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que este cuerno pequeño que sale en medio de esos 10 cuernos, dice la escritura que arranca 3 de los 10 cuernos. Dice que ataca a los santos y que su reinado es muy grande. Ahora, como hemos visto, estos reinos tienen un orden. En Daniel 2 se me presentan estos reinos con metales, pero en Daniel 7 se me presentan por medio de bestias. Entonces, cuando ustedes se fijan o cuando vayamos a ver, por ejemplo, cómo eran las esculturas de Babilonia, vamos a encontrar que por lo general ellos manejaban leones. De hecho, el profeta Jeremías se refiere a Babilonia como un león. Toda la estructura de Babilonia, la puerta de Ishtar, está plagada de leones con alas porque esa es la forma como ellos representaban a los querubines. Era la forma como ellos representaban a sus querubines. El león es básicamente también un símbolo de gran fuerza. Las alas, por la forma en que de una manera, digamos, rápida, alcanzaron muchos reinos. Entonces, por eso es simbolizado Babilonia como un león. Un oso, el oso. Entonces, esto representando a los medos y los persas, Pues resulta que en este orden de ideas, el oso es representado o representa este reino de los medos y los persas. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de reinos que van de manera sucesiva y me son mostrados en diferentes símbolos. En un momento acá es que me está llegando una pregunta, precisamente la pregunta sobre por qué en Daniel 7 aparece un oso y por qué las tres costillas. Entonces, estoy leyendo aquí la pregunta, mi internet está un poquito lento, les pido por favor eh, un poquitico de paciencia para poder responder. Listo. Entonces, resulta que el oso
para poder contestar a esta pregunta, el oso, ¿sí? Representa también lo que es el poderío militar, pero es un poderío militar desigual. De hecho, este oso, cuando lo leemos, dice que está apoyado en una de sus patas y la otra está levantada, dando a entender lo mismo que vimos en los brazos que están cruzados, que un reino es superior al otro. En este caso, los medos superiores a los persas. Entonces, las tres costillas representan las conquistas que los medos y los persas hicieron para poder llegar al poder. Por ejemplo, las tres costillas representan a Libia, Babilonia y Egipto. Son esos tres reinos que fueron derrotados por los medos y los persas. Esas son las tres costillas que tiene en su boca. Igual, la tarea es que por favor puedan ustedes leer el capítulo. Yo, como les digo, por cuestión de tiempo, hago un resumen para que podamos hablar el mismo idioma cuando lleguemos a Daniel 11. ¿Sí? Cuando lleguemos a Daniel 11. Entonces, los medos y los persas son representados de esta manera. Los medos y los persas son representados de esta manera con dos símbolos diferentes. ¿Sí? El oso está apoyado sobre una pata y la otra la tiene en el aire. Esta pata representa a los medos y la pata levantada representa a los persas, dando a entender que los medos estaban superiores a los persas. Ahora vamos al siguiente reino, Grecia, representado en el sueño de Nabucodonosor como, bueno, en el bronce que se encuentra en los muslos y en el vientre. Pero en Daniel el capítulo 7 es representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. ¿Por qué? Hay algo allí muy, muy importante dentro de este simbolismo. Resulta que el leopardo es conocido porque es uno de los animales más rápidos dentro de la naturaleza. Pueden llegar a alcanzar casi los 110, 120 kilómetros por hora a la hora de correr. Entonces, y dice que tiene 4 alas. ¿Qué representa esto? ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Pues bien, el significado y el simbolismo es que estas alas, las alas y el leopardo simbolizan la rapidez de las conquistas de Alejandro Magno. De hecho, Alejandro Magno, y segundo cuenta la historia, demoró más o menos entre 9 y 10 años en conquistar la Europa conocida. Esto incluyendo Medio Oriente y algunas partes de África. Algunas partes de África. Entonces, dice que tenía 4 cabezas. Pues resulta que Alejandro Magno murió muy joven, él no dejó descendencia y el reino o este reino griego se dividió en 4 partes. Se dividió en 4 partes. Y estas 4 partes fueron comandadas por sus 4 generales más fuertes: Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Estos 4 reinos, de donde nacen 4 pequeños reinos, que más adelante la historia cuenta que hubo unas peleas allí tremendas. Entonces, eso es lo que sucede. Bien, mismos reinos, solo que, eh, solo que simbolismos diferentes. Bien, simbolismos diferentes. Ahora nos vamos a Roma. Nos vamos a Roma porque Daniel, el capítulo 7, nos dice que después de estos 3 reinos, ¿sí? Viene una cuarta bestia. Pero vamos a leer la descripción bíblica, a leer allí la descripción bíblica que nos da Daniel, el capítulo 7. Vamos a ir allí, Daniel, capítulo 7. ¿Sí? Daniel, el capítulo 7, versículo 19. Daniel 7:19 nos dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era espantosa y era tan diferente de todas las otras, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Ahí está la descripción de esa bestia. Sí, recuerden que tenía hierro. Sí, en el sueño de Nabucodonosor, sí, en el sueño de Nabucodonosor, Roma imperial, ¿sí? O el imperio romano tiene piernas de hierro. Y la cuarta bestia tiene dientes de hierro. Todo lo rompe, todo lo desmenuza
todo, absolutamente todo, lo destruye. ¿Mm? Entonces, eh, la interpretación, versículo 23. Daniel 7, versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí tenemos. Pero entonces, viene una característica de esta cuarta bestia, ya casi vamos a terminar. Viene una característica de esta cuarta bestia. Dice que en su cabeza, esta cuarta bestia, en su cabeza tenía 10 cuernos, ¿sí? Tenía 10 cuernos. Y en medio de los 10 había salido un cuerno pequeño, ante el cual habían caído 3 de estos 10 cuernos. Este mismo cuerno tenía ojos y boca como de hombre que hablaba gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Pues bien, resulta que en la cuarta bestia, lo vamos a llamar el dragón, de esta cuarta bestia, pues salieron 10 reinos. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues como la Roma imperial fue derrotada en el año 476, pues a partir de allí fueron derrotados estos este imperio romano fue derrotado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Pues resulta que en el año 476 el imperio romano se dividió en 10 reinos, ¿sí? Se dividió en 10 reinos. Voy a buscar rápidamente aquí la imagen. Voy a buscar rápidamente aquí la imagen. Los 10 reinos de Europa. Permítanme un segundo, por favor. Listo, ya encontré la imagen. Voy a abrir la imagen y la voy a compartir. Un segundo, por favor. Oh, creo que compartí. Ya, listo. Ok. Entonces, aquí tenemos los 10 reinos de Europa. Estos 10 reinos nacen después del 476, cuando la Roma imperial es derrocada, o como lo llama Apocalipsis 13, sufrió la herida mortal. Entonces, aquí estamos viendo que este reino son los anglosajones, aquí llaman los bretones, pero estos dos corresponden a uno solo que se llama los anglosajones, los francos, burgundios, alerranes, ¿sí? Los ostrogodos, vándalos, érulos, los visigodos y los suevos. Ahí tenemos los 10 reinos de Europa, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dividieron en 10? Fíjense que todo esto era lo que tenía conquistado Roma, la Roma imperial, que en el momento en que fueron derrotados, pues se dividieron en estos 10 reinos. Entonces, la profecía de Daniel, me dice que eh, me dice que al ser derrotado el Imperio Romano, ¿sí? Al ser derrotado el Imperio Romano, pues efectivamente, eh, efectivamente, pues estos 10 reinos nacieron y en medio de ellos nació un cuerno pequeño. ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño? Daniel capítulo 7, versículo 25. Voy a ir más rápido para poder resumir un poco más. Daniel 7, 25. El reino pequeño dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Básicamente está hablando del periodo de tiempo donde la Roma papal obtuvo su mayor auge, que fue entre el año 538 a 1798 después de Cristo, 1260 años, donde prácticamente la Roma papal hizo lo que se les antojó, según el registro oficial y el registro legal. Las muertes que ocasionaron fueron aproximadamente entre 60 y 70 millones
de muertes, de asesinatos de los hijos fieles de Dios. Ellos no perseguían brujas, ellos no perseguían simplemente científicos por pensar diferente o mujeres liberales. Eso es una mentira que simplemente la ideología de cuarta ola de feminismo quiere y bueno, de cuarta ola de feminismo y cuarta ola de la nueva era sencillamente quieren enseñar, pero no es así. El imperio papal mezclado con el gobierno civil persiguieron a los hijos fieles de Dios. Les aconsejo aquí, lean el conflicto de los siglos, especialmente los capítulos 3 al 7, ¿sí? Donde se muestra precisamente cómo fue que sucedió todo esto. La historia del señor Juan Hus o John Huss es una historia que personalmente me conmueve mucho, me conmueve muchísimo. También la historia de los valdenses es una historia que conmueve bastante y muestra cómo fue esta persecución de la Roma papal a los hijos fieles de Dios que realizaron desde el 538 a 1798, 1260 años exactos. Bien, entonces entonces los pies de barro y el cuerno pequeño corresponden a la Roma papal, corresponden a la Roma papal. ¿Cuál es el enfoque de Daniel 7? Viene el juicio. Daniel 7, a partir del versículo 9 hasta el versículo 14, me habla del juicio. Entonces, muestra todos los reinos, muestra las acciones del cuerno pequeño, ¿sí? Daniel 2 no me dice las acciones de las piernas de barro y de hierro, pero Daniel 7 sí me dice cuáles son esas acciones. Y que finalmente viene el juicio. Y esta bestia, junto con las otras, van a ser o van a pasar por el juicio. Entonces, eso es lo que habla Daniel capítulo 7. Entonces, para volver y tenerlo en cuenta, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿sí? Viene la Roma papal y finalmente, después de que la Roma papal recupere su poder, como lo va a recuperar, viene la roca y viene el reino eterno de Jesucristo en esta tierra. Ahí vamos bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, ¿qué? Porque para el momento en que le fue dado o le fue dada la visión de Daniel, el capítulo 8, Babilonia ya había sido derrotada, es decir, la visión se le dio a partir del reinado de los medos y los persas. Y allí encontramos otra vez bestias. En este caso es un carnero y un macho cabrío. ¿Por qué Dios eligió para esta visión que fuera un carnero y un macho cabrío? Pues bien, resulta, mis queridos estudiantes, que este animalito era utilizado para el servicio diario del santuario. Pero este animalito de acá se utilizaba para el servicio anual. ¿Por qué? Porque resulta que el enemigo, y ustedes lo pueden ver cuando lean el capítulo, van a ver ustedes que la actuación del cuerno pequeño, que exactamente allí también se nombra un cuerno pequeño, la actuación del cuerno pequeño es para atacar, quitar todo lo que es el sistema de santuario. En Daniel capítulo 7 me muestra qué es lo que le hace a las personas en el planeta Tierra y las palabras blasfemas que habla contra Dios. Pero en el capítulo 8 me muestra las acciones que tiene que ver cuando suplanta todo el sistema de santuario, es cuando decide ponerse en el lugar de Cristo, adjudicarse los poderes que solo le corresponden a Cristo y se pone como intercesor entre Dios y los hombres cuando Dios no ha dejado esa tarea a ningún hombre. A ningún hombre. Entonces, este carnero es representada o está representando a los griegos y el macho cabrío está representando a la Roma imperial y este cuerno pequeño a la Roma papal. A la Roma papal. ¿Sí? Esto como en resumen. Esto como en resumen. Entonces, igual yo los invito
para que hagan la lectura, porque el enfoque de este capítulo, es en el ataque al santuario, pero también la visión o la famosísima profecía de los 2300 días, cuando en Daniel 8:14 nos dice, y dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta visión, esta visión de Daniel, el capítulo 8, lo deja muy turbado y casi no la puede entender. Daniel 8, inclusive Daniel, no la terminó de entender completamente. No la terminó de entender completamente. Entonces, el ángel Gabriel se toma los capítulos 9, 10, 11 y 12 para explicar a profundidad todo lo que le mostró a Daniel en el capítulo 8, o lo que conocemos como Daniel el capítulo 8. Quiere decir entonces que Daniel 8 hasta Daniel 12 corresponden a un mismo libro, corresponden a un mismo libro. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, David, ¿qué hago yo para obtener este diagrama? Tranquilos, este diagrama ya está dentro del material que se les va a enviar a ustedes, a sus correos electrónicos o al WhatsApp. Ya tenemos un drive, ahí tenemos ya casi terminado el libro, ya está este diagrama y hay un diagrama adicional que se los mostraré en la clase de mañana. Pero digamos lo importante aquí era que tuviéramos el marco histórico, era que tuviéramos el contexto para saber que Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 me están hablando de la misma profecía, solo que con símbolos diferentes. Bien, con símbolos diferentes. Es importante porque, como les comentaba, Daniel el capítulo 8 comienza desde los medos y los persas, solo que en Daniel 11 nos va a hablar, nos va a hablar de los medos y los persas en un simbolismo diferente, pero va a seguir exactamente esta misma secuencia. Exactamente va a mostrar esta misma secuencia, solo que entre los capítulos 9, 10, 11 y 12 me va a mostrar detalles que no se vieron en las profecías mostradas en Daniel 2 y en Daniel 7, pero siguen exactamente el mismo patrón, siguen exactamente el mismo orden de los reinos, siguen exactamente los sucesos, solo que, como vimos, Daniel 2 tiene detalles que no me muestra Daniel 7 y Daniel 7 me muestra detalles que no están en Daniel 2 y Daniel 8 me amplía detalles que no están en Daniel 7, especialmente con lo que tiene que ver con el cuerno pequeño. Y el enfoque de lo que vamos a ver en Daniel va a estar sobre las actuaciones del cuerno pequeño, sobre las actuaciones de lo que va a ser la roca que no es cortada por mano humana, y cómo finalizará finalmente el reino de Dios en esta tierra, que vamos a ver quién es Miguel, vamos a ver exactamente qué es lo que hace, por su pueblo fiel. Entonces es sumamente importante que estén súper conectados. Como siempre, pues este video quedará guardado para que ustedes lo puedan repasar. Recuerden también que este diagrama lo van a tener ustedes en el Drive que les voy a compartir, que eso está pues dentro del material que se da dentro del curso, junto con las presentaciones y el libro que bueno, muy cariñosamente pues escrito para que ustedes lo puedan tener, lo puedan leer, lo puedan estudiar, puedan revisar, puedan hacer sus apuntes y si pueden superar si se ponen el plan de superar estos estudios y encuentran mayores detalles, gloria a Dios, porque la idea es que todos podamos aprender. Entonces, de esta manera hemos terminado esta primera clase. Ya tenemos el contexto general, ya tenemos un marco histórico general, hemos visto cómo estos símbolos representan una misma profecía, pero a partir de mañana vamos a empezar a ampliar un poco más. Vamos a empezar a ampliar un poco más, pues todo lo que tiene que ver Daniel capítulo 8 hasta el 11, que es como la cúspide de la explicación de todo lo que se reveló a Daniel en el capítulo 8. Recuerden que les queda de tarea leer Daniel 2,
Daniel 7 y Daniel 8. Les queda de tarea. ¿Vale? Terminemos con una oración y vamos a terminar con esta nuestra primera clase, que es sobre el contexto de estas profecías. Y entonces nos vemos mañana igual, 7 de la noche. Inviten a más personas, todavía tenemos cupo. Para todos los que les gusta este tema de profecía, estudios profundos, bíblicos de profecía, están supremamente invitados. Oremos para terminar. Te agradecemos, buen Dios y buen Padre, por este momento que nos diste para estudiar tu palabra. Gracias por este primer marco histórico, donde en resumen tuvimos que ver la historia de la humanidad que tú nos has mostrado a través de la escritura, a través del tiempo, cómo lo confirma la historia, y finalmente nos muestras cómo será el final de todo esto, sin importar lo que pase, sin importar qué gobierno esté, sin importar qué reino esté. Ya sabemos que tú colocarás tu reino en esta tierra y que nadie lo quitará, que será eterno, y allí prometes que tus hijos fieles vivirán contigo por toda la eternidad. Te suplicamos nos sigas ayudando a prepararnos día a día, que nuestra fe se aumente, Padre. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a serte fieles y obedientes, sobre todo ayúdanos para abandonar nuestros pecados acariciados, y si hay que pedir perdón, ayúdanos, Padre, a pedir perdón. Danos ese espíritu de humildad para ir a pedir perdón, para dejar todas las cuentas claras con quienes tengamos que dejar cuentas claras, con quienes tengamos que dejar cuentas en paz, porque finalmente lo de hoy nos muestra que no tenemos la vida comprada, y que si no estoy en paz con los demás, si no estoy en paz contigo y no estoy en paz conmigo mismo, seguramente no gozaré de esas promesas que tú has dejado para todos nosotros. Bendice a mis estudiantes que se han conectado a través de Meet, que se han conectado a través de también de TikTok y a través de StreamYard, a todos y cada uno de ellos. Te pido, Padre, los bendigas a sus familias y les proveas de todo lo que necesitan. Acompáñanos en el nombre de Jesús, porque lo hemos pedido en sus méritos. Amén, Señor. Amén Amén. y amén. Amén, amén. Amén. Voy aquí. Bueno, gracias. Listo, ya. Ya detuve la